Imagina esto, los eventos que presenciamos hoy podrían ser el anuncio de algo más grande, algo que los antiguos profetas ya nos advirtieron en las Escrituras. En menos de 2 semanas, Rusia ha realizado no solo una, sino 2 grandes pruebas nucleares, perfectamente coordinadas para simular una respuesta masiva ante un ataque. Esto nos hace reflexionar, ¿estamos más cerca del apocalipsis de lo que creemos? Amados hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes y sus familias. Que la presencia de Dios traiga paz, discernimiento y seguridad a cada corazón, incluso en tiempos de tanta incertidumbre. Soy Marcos Wendell, y este es el canal El Camino a la Verdad, donde buscamos siempre explorar lo que las Escrituras tienen para revelarnos sobre el presente y el futuro. Prepárense, porque vamos a profundizar en un tema crucial, y lo que veremos hoy puede transformar la manera en que percibes los eventos a nuestro alrededor. Antes de seguir, quiero pedir a cada uno que se suscriba al canal El Camino a la Verdad, active las notificaciones y no se pierda ninguno de nuestros próximos videos. Deja un me gusta y comparte este contenido, para que la palabra de Dios y el conocimiento de la profecía lleguen a muchos corazones. Ahora, hagamos una breve oración. Cierra los ojos, levanta tus manos y clama conmigo. Señor, te pedimos que bendigas la vida de cada persona que está con nosotros en este video. Rompe toda ansiedad y temor, y trae claridad a nuestro entendimiento. Concede sabiduría para comprender las profecías y discernir el tiempo en que vivimos. Que tu palabra venga a nosotros hoy con poder y revelación. En el nombre de Jesús, amén. Estas pruebas nucleares de Rusia han sido presentadas como una medida de preparación para el apocalipsis. El propio Kremlin ha admitido que estas simulaciones son fundamentales para asegurar la preparación ante cualquier crisis. Los ejercicios incluyen el lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales y de crucero, capaces de alcanzar objetivos lejanos. La retórica es clara y alarmante. ¿Estamos preparados para lo peor? ¿Qué nos dicen estas declaraciones y acciones sobre lo que está por venir? La Biblia nos advierte en varias partes sobre conflictos y señales que anteceden al fin de los tiempos. En Mateo capítulo 24, versículo 6, Jesús dijo, «Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». Aquí, Jesús nos da una advertencia: estos signos deben ocurrir, pero debemos prepararnos para lo que realmente vendrá después. Estas pruebas y tensiones internacionales que involucran armas de destrucción masiva son, en esencia, recordatorios de que la humanidad está constantemente al borde del juicio. Como Jesús nos advierte, debemos observar, pero también debemos estar atentos a nuestro estado espiritual. Rusia no solo mostró su fuerza, sino que reforzó su doctrina de represalia nuclear. Históricamente, el país siempre consideró las armas nucleares como un recurso definitivo, una barrera protectora para garantizar su soberanía. Pero ahora, el escenario ha cambiado. Putin anunció recientemente que Rusia podría usar armas nucleares no solo para responder a ataques nucleares, sino también a ataques convencionales, especialmente si están apoyados por potencias nucleares como Estados Unidos. Esta nueva postura, que muchos ven como una amenaza directa a Occidente, es una señal de que Rusia está dispuesta a ir más allá para defender sus intereses y su territorio. Estos acontecimientos se relacionan directamente con lo profetizado en Ezequiel capítulo 38. Ese capítulo es una profecía sobre la guerra de Gag y Magog, donde naciones del norte, que muchos estudiosos identifican como Rusia, unirán fuerzas y marcharán contra Israel, el pueblo de Dios. Aunque muchos consideran que este evento es un escenario aún lejano, no podemos ignorar el aumento de las tensiones y de las alianzas internacionales que se forman alrededor de Rusia y sus aliados, como Corea del Norte. El incremento de estas alianzas y la intensidad de las acciones militares muestran un escenario que se asemeja a las profecías. Como enseñó Jesús, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora, Mateo capítulo 25, versículo 13. Al ampliar nuestra visión sobre estos eventos y relacionarlos con las profecías bíblicas, comprendemos que estas pruebas nucleares y amenazas de represalia muestran la vulnerabilidad del mundo actual y la cercanía de los eventos profetizados. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 4, se nos advierte sobre el jinete montado en el caballo rojo,
a quien se le otorgó el poder de quitar la paz de la tierra. Este jinete representa la guerra, la violencia, y trae una promesa de destrucción que ciertamente incluye el escenario de conflictos armados y tensiones globales, como los que hemos visto intensificarse recientemente. Ante todo esto, hermanos, es crucial reflexionar, ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Estamos verdaderamente preparados para los tiempos que vendrán? ¿O aún estamos atrapados en distracciones que nos impiden percibir lo que realmente importa? Estos son momentos de gran importancia, momentos de despertar para nosotros y para nuestra fe. Dios no quiere que vivamos con miedo, sino que tengamos la certeza de la salvación y de la eternidad a su lado. Amados, si han llegado hasta aquí, dejen en los comentarios, estoy comprometido con la verdad, que es la palabra de Dios, Juan capítulo 17, versículo 7. Que esa sea nuestra declaración, de que estamos listos para conocer y vivir la verdad. Ver a las naciones preparándose para lo que ellas mismas llaman Apocalipsis es una alerta clara para todos nosotros. La palabra de Dios nos dice que estos signos son inevitables, pero que nuestra actitud ante ellos es lo que hará la diferencia. Mantengámonos vigilantes, buscando constantemente una relación más profunda con Dios y compartiendo este mensaje con todos a nuestro alrededor. Estos tiempos difíciles están, en realidad, preparando el escenario para la segunda venida de Cristo. Y nosotros, como iglesia, debemos estar atentos, fortalecidos y firmes en la fe, para que, cuando Él venga, nos encuentre listos. Acompáñenos en los próximos momentos, porque aún vamos a profundizar más en esta reflexión y ver qué nos revelan las Escrituras sobre los días que están por venir. Avancemos en este análisis y veamos qué nos revela la palabra de Dios sobre el panorama de conflictos y alianzas que se intensifican a nuestro alrededor. Estos eventos, queridos hermanos, son parte de un cuadro profético que ha estado dibujándose a lo largo de los siglos y que ahora parece más nítido que nunca. La tensión nuclear entre Rusia y Occidente es solo uno de los signos de los tiempos, pero es un signo poderoso y claro que merece nuestra atención y discernimiento espiritual. La Biblia nos da indicaciones claras sobre estos eventos, y, al entender esto, nos damos cuenta de cuán cerca estamos del cumplimiento de promesas y advertencias hechas hace miles de años. Una de las profecías que nos ofrece un poderoso cuadro sobre los eventos finales se encuentra en Apocalipsis capítulo 13, donde el apóstol Juan describe la ascensión de una bestia, con poder político y militar, que gobernará con mano de hierro y engañará a muchos. No sabemos el día ni la hora exacta, pero las Escrituras nos dan señales y patrones que nos permiten reconocer la cercanía de estos eventos. Hoy, podemos ver cómo las alianzas entre Rusia, Corea del Norte y otras naciones podrían estar preparando el camino para la aparición de poderes que desafiarán la paz mundial y la fe de los seguidores de Cristo. Esa bestia representa un sistema global que buscará imponer control y desafiar la soberanía de Dios. Y al observar la disposición de Rusia para escalar su arsenal militar y alinearse con otros regímenes autoritarios, podemos ver un posible anuncio de este escenario profético. Es importante recordar que las Escrituras nos enseñan que los tiempos del fin estarán marcados por la intensificación de la iniquidad y el aumento de la violencia y la maldad. En 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5, Pablo describe cómo serán los últimos días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Podemos ver esto claramente en nuestra sociedad y en las naciones que se alejan de los valores y principios de Dios. Este alejamiento espiritual crea una apertura para la oscuridad, la violencia y la inminente caída de las naciones, pues donde la luz de Dios no está presente, las tinieblas encuentran espacio. La alianza estratégica entre Rusia y Corea del Norte no solo aumenta la amenaza de una guerra devastadora, sino que también demuestra el esfuerzo de ciertos líderes por intimidar y prepararse para conflictos que podrían afectar a todo el mundo. Y no se trata únicamente de una cuestión de armas y poder militar, estamos hablando de una batalla espiritual, donde fuerzas malignas operan para influir en decisiones y provocar destrucción masiva. En Efesios capítulo 6, versículo 12, Pablo nos recuerda, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Este conflicto no es solo físico, sino también una lucha espiritual que ocurre en el trasfondo, donde las fuerzas de las tinieblas actúan para cumplir sus propósitos malignos. Pero, ¿qué significa esto para nosotros, los cristianos, al ver estas profecías desarrollarse ante nuestros ojos? Significa que necesitamos estar preparados y fortalecidos en la fe. Cuando vemos que el uso de armas nucleares está cada vez más cerca de ser una realidad y que los líderes mundiales hablan abiertamente sobre un escenario apocalíptico, debemos recordar las palabras de Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Jesús nos advierte que debemos estar siempre vigilantes, pues en cualquier momento Él podría regresar para llevar a su iglesia. Estamos viviendo tiempos en que la iglesia necesita estar más unida y enfocada en su misión. Las Escrituras nos dan direcciones claras de que debemos ser luz y sal en este mundo, testimoniando la verdad, viviendo en santidad y anunciando el Evangelio a todos. Cuando leemos sobre alianzas entre naciones que buscan amenazar la paz y sobre pruebas nucleares a gran escala, debemos recordar que nuestra misión es llevar paz a los corazones, una paz que solo Cristo puede ofrecer. En el mundo, muchos se asustarán con estas noticias, pero nosotros, como hijos de Dios, encontramos descanso y seguridad en su palabra. Queridos hermanos, estos eventos sirven para recordarnos que el Señor es fiel a sus promesas y que todo lo que dijo en las Escrituras se cumplirá. En el libro de Daniel, vemos profecías sobre reinos que se levantan y caen, y al final, Dios establece su reino eterno. Daniel capítulo 2, versículo 44, declara: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Aunque vemos un aumento en las tensiones globales y en el poderío militar de las naciones, nuestra confianza está en el reino que Dios establecerá, un reino que jamás tendrá fin. Otro punto que debemos considerar es lo que Apocalipsis capítulo 9, versículos 13 al 15, nos revela sobre el derramamiento de las plagas y la destrucción de gran parte de la humanidad. Estos versículos hablan de una guerra devastadora, que exterminará a un tercio de los hombres, y muchos estudiosos interpretan esta visión como un conflicto mundial, posiblemente con armas de destrucción masiva. Las Escrituras dejan claro que el juicio de Dios vendrá sobre la tierra, y aquellos que no se arrepientan y no se vuelvan a Él experimentarán esa destrucción. Estos signos deben hacernos reflexionar sobre nuestra propia vida y motivarnos a ayudar a otros a encontrar la salvación en Cristo. El Señor ha sido misericordioso al darnos advertencias y señales, como vemos en Mateo capítulo 24, versículo 12, donde Jesús declara: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este enfriamiento espiritual que menciona Jesús es lo que lleva a muchos a alejarse de la fe, a perder la esperanza y la confianza en el Señor. Pero que esto no sea verdad en nuestra vida. Debemos estar más cerca de Dios, firmes en la oración y en el conocimiento de su palabra, para que podamos soportar las pruebas que vendrán. Es hora de que cada uno de nosotros, como cristianos, nos posicionemos como guerreros de la fe. Debemos permanecer vigilantes, viviendo en santidad y caminando con Dios, para que, cuando estos días se intensifiquen, estemos listos y firmes en nuestra fe. El Señor nos llama a ser ejemplos de esperanza y de amor, incluso en tiempos de oscuridad. Y que aquellos que aún no conocen a Cristo vean en nosotros la paz que solo Él puede traer, y sean tocados por el mensaje del Evangelio. No se dejen engañar por las ilusiones del mundo y por las falsas promesas de seguridad en las cosas materiales. Nuestra seguridad está en Cristo. Nuestra esperanza está en la promesa de que Él vendrá a buscarnos y nos dará un nuevo hogar, donde no habrá más lágrimas, ni dolor, ni muerte. Mantengámonos firmes, porque como dice Romanos capítulo 8, versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, hermanos, prepárense. Estos eventos mundiales son señales claras de que la venida de Cristo está cerca. Que podamos vivir cada día como si fuera el último, buscando más de Dios, ayudando a los demás y proclamando la verdad de la salvación en Cristo Jesús. Al seguir adelante con esta reflexión, hermanos,
vamos entendiendo mejor cómo los eventos actuales, las tensiones entre Rusia y Occidente, los ensayos nucleares, y la formación de nuevas alianzas militares, se relacionan con lo que la Biblia nos advierte sobre los últimos tiempos. Al observar estos acontecimientos bajo la luz de la palabra de Dios, podemos ver que todo tiene un propósito divino, y que cada movimiento de las naciones forma parte de un plan mucho más grande. La intensificación de tensiones entre las grandes potencias, las amenazas de destrucción nuclear y la proliferación de alianzas estratégicas en áreas clave nos muestran que estamos más cerca de cumplir con las profecías de lo que imaginamos. Las Escrituras nos revelan que Dios tiene un plan, que incluye el juicio sobre la tierra y la redención de aquellos que se mantienen fieles. Uno de los pasajes bíblicos que nos ofrece una visión clara sobre estos eventos finales es Apocalipsis capítulo 13, donde el apóstol Juan describe el surgimiento de una bestia, que representa un poder político y militar dominante, que engañará a muchos y gobernará con mano de hierro. Aunque no sabemos el día ni la hora exacta, las Escrituras nos ofrecen señales que nos permiten identificar el acercamiento de estos eventos. Hoy en día, vemos cómo las alianzas entre Rusia, Corea del Norte y otras naciones podrían preparar el camino para la llegada de poderes que amenazarán la paz mundial y pondrán a prueba la fe de los seguidores de Cristo. Esta bestia simboliza un sistema global que intentará imponer control y desafiar la soberanía de Dios, y al observar la disposición de Rusia a aumentar su arsenal militar y formar alianzas con otros regímenes autoritarios, es posible ver un anuncio de este escenario profético. La Biblia nos advierte que, en los últimos días, se multiplicarán la violencia, la maldad y la iniquidad. En 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5, el apóstol Pablo describe cómo serán esos tiempos finales. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Al observar la sociedad de hoy y las naciones que se han alejado de los valores y principios de Dios, podemos ver cómo esta profecía se cumple frente a nuestros ojos. Este alejamiento espiritual permite que la oscuridad y la violencia tomen fuerza, y que las naciones se encuentren en un camino de caída y desolación, porque donde no está la luz de Dios, las tinieblas encuentran espacio. Las alianzas estratégicas entre Rusia y Corea del Norte no solo aumentan la amenaza de una guerra devastadora, sino que también revelan un esfuerzo conjunto para intimidar y prepararse para conflictos que podrían tener un impacto a nivel mundial. No estamos hablando solo de armas y poder militar, sino también de una batalla espiritual, en la que fuerzas malignas buscan influir en decisiones y provocar destrucción. En Efesios capítulo 6, versículo 12, Pablo nos recuerda: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta lucha no es solo física, sino también espiritual, y se lleva a cabo en un nivel invisible, donde las fuerzas de las tinieblas operan para cumplir sus propósitos. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros como cristianos, al ver estas profecías desarrollarse? Significa que debemos estar preparados y firmes en la fe. Cuando vemos que el uso de armas nucleares se vuelve una posibilidad real y que los líderes mundiales hablan abiertamente de un apocalipsis, recordamos las palabras de Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Jesús nos exhorta a estar vigilantes y preparados, pues Él puede regresar en cualquier momento. Estos son tiempos en que la Iglesia necesita estar unida y enfocada en su misión. Las Escrituras nos instruyen a ser luz y sal en el mundo, a testificar la verdad, a vivir en santidad y a predicar el Evangelio a todos. Al ver que las naciones se preparan para la guerra y realizan pruebas nucleares, debemos recordar que nuestra misión es llevar paz a los corazones, una paz que solo Cristo puede dar. Mientras muchos en el mundo están llenos de temor ante estas noticias, nosotros, como hijos de Dios, encontramos paz y descanso en su palabra. Queridos hermanos, estos acontecimientos sirven como recordatorio de que el Señor es fiel a sus promesas, y de que cada una de sus palabras en las Escrituras se cumplirá. En el libro de Daniel, encontramos profecías sobre reinos que se levantan y caen, y finalmente, Dios establece su reino eterno. En Daniel capítulo 2, versículo 44, se declara:
Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Aunque el poderío militar de las naciones crezca y las tensiones aumenten, nuestra confianza está en el reino eterno de Dios, que no tendrá fin. En Apocalipsis capítulo 9, versículos 13 a 15, vemos otra advertencia que revela una destrucción masiva a causa de un conflicto devastador, y que muchos estudiosos interpretan como una guerra mundial, posiblemente involucrando armas de destrucción masiva. Las Escrituras nos enseñan que el juicio de Dios vendrá sobre la tierra, y aquellos que no se arrepientan y no se vuelvan a Él enfrentarán ese juicio. Estos signos deben llevarnos a reflexionar sobre nuestra propia vida y motivarnos a ayudar a otros a encontrar la salvación en Cristo. El Señor ha sido misericordioso al darnos advertencias y señales. En Mateo capítulo 24, versículo 12, Jesús dice, «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». Este enfriamiento espiritual es una señal de los últimos tiempos, pues muchos pierden la fe, la esperanza y la confianza en el Señor. Pero que esto no sea cierto en nuestra vida, hermanos. Debemos estar cada vez más cerca de Dios, firmes en la oración y en el estudio de su palabra, para soportar las pruebas que vendrán. Es momento de que cada uno de nosotros, como cristianos, se posicione como un guerrero de fe. Debemos permanecer vigilantes, vivir en santidad y caminar con Dios, para que, cuando estos tiempos se intensifiquen, estemos preparados y firmes en nuestra fe. El Señor nos ha llamado a ser ejemplos de esperanza y de amor, incluso en tiempos de oscuridad. Que aquellos que no conocen a Cristo vean en nosotros la paz que solo Él puede traer, y que sean tocados por el mensaje del Evangelio. No caigamos en las ilusiones del mundo y en las falsas promesas de seguridad en las cosas materiales. Nuestra seguridad está en Cristo. Nuestra esperanza está en la promesa de que Él vendrá a buscarnos y nos dará un hogar eterno, donde no habrá más lágrimas, ni dolor, ni muerte. Mantengámonos firmes, porque, como dice Romanos capítulo 8, versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que, hermanos, prepárense. Estos eventos mundiales son señales claras de que la venida de Cristo está cerca. Que vivamos cada día como si fuera el último, buscando más de Dios, ayudando a los demás y proclamando la verdad de la salvación en Cristo Jesús. A medida que llegamos al final de esta reflexión, hermanos, es evidente que los eventos que presenciamos hoy no son simplemente conflictos políticos o demostraciones de fuerza entre naciones. Son señales profundas de lo que la palabra de Dios describe como los últimos tiempos. El incremento de tensiones, las alianzas estratégicas y el avance armamentista nos muestran que estamos cada vez más cerca del cumplimiento de las profecías. Pero estos tiempos de incertidumbre y conflicto global no deben traernos miedo, sino esperanza y vigilancia, ya que nos indican que el regreso de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que nunca. Para cada uno de nosotros, llega el momento de una pregunta crucial: ¿estás preparado para el regreso de Cristo? Esta es la pregunta central que la Biblia nos llama a responder. Jesús nos advirtió que estuviéramos listos, vigilantes y esperando, como vemos en Mateo capítulo 25, versículo 13, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El llamado de Jesús a su iglesia es claro: vivamos con propósito, con amor y fe, porque el tiempo se acerca y su regreso es seguro. No conocemos el día ni la hora exacta, pero sabemos que Dios cumplirá cada una de sus promesas. Observamos cómo Rusia, con sus alianzas y demostraciones de poder militar, parece alinearse con lo que el profeta Ezequiel describió como una coalición del norte que se levantará contra el pueblo de Dios. Y aunque estas naciones se fortalezcan y formen alianzas estratégicas, nada de esto está fuera del plan de Dios. Él permite que estas cosas sucedan para cumplir con su propósito y recordarnos que todo está bajo su control. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, el Señor dice: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es el Dios a quien servimos. Él es el principio y el fin de todas las cosas, y sus manos están sobre la historia y el futuro de la humanidad.
Así que, hermanos, pongamos nuestra confianza en Dios, pues Él es nuestro refugio y fortaleza. En medio de las tormentas y la incertidumbre, encontramos paz y seguridad en Él. Esa es la promesa del Salmo 91, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios promete que aquellos que lo buscan encontrarán refugio y protección. Esa es su invitación para nosotros, que habitemos en su presencia y encontremos paz, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor está en caos. Pero también es nuestra misión compartir este mensaje con quienes aún no conocen al Señor. Hoy, más que nunca, el mundo necesita la luz de Cristo. Las Escrituras dicen que el amor de muchos se enfriará en los últimos días, como leemos en Mateo capítulo 24, versículo 12. Ese enfriamiento es producto del aumento de la iniquidad y la falta de esperanza que vemos en tantos. Pero nosotros, que conocemos la verdad, somos llamados a ser testigos, a llevar esa esperanza a quienes están a nuestro alrededor, a proclamar que existe un Salvador, y que la vida eterna está disponible para todos los que se entregan a Cristo. Si aún no has entregado tu vida a Jesús, te invito a hacerlo ahora mismo. Jesús está llamando a cada uno de nosotros a estar preparados, a aceptar su amor y a vivir de acuerdo con sus enseñanzas. En Romanos capítulo 10, versículo 9, se nos dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la promesa de Dios para todos aquellos que, en fe, se vuelven a Él. No hay tiempo que perder, este es el momento de aceptar a Jesús como tu Salvador y Señor. Y para quienes ya están caminando con Cristo, que este sea un recordatorio poderoso de que debemos vivir de una manera digna del llamado que hemos recibido. En Efesios capítulo 5, versículo 15, Pablo nos exhorta a andar, como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El mundo necesita ver en nosotros el amor, la paz y la esperanza que solo Jesús puede dar. Necesitamos redimir el tiempo, hermanos, aprovechar cada oportunidad para ser embajadores de Cristo, porque los días son malos y la venida del Señor se acerca. Al concluir este estudio, quiero animarte a que permanezcas firme en la palabra de Dios, orando y buscando su presencia constantemente. Y si este video ha tocado tu corazón, compártelo con otros. Ayudemos a nuestros hermanos y amigos a entender la urgencia de los tiempos que vivimos y a prepararse para el encuentro con nuestro Señor. Si has llegado hasta aquí, deja en los comentarios, mi esperanza está en Cristo, el Alfa y la Omega. Que esta sea una declaración de fe y de confianza que nos fortalece y nos ayuda a mantener nuestro enfoque en Jesús, sin importar las circunstancias. Que podamos proclamar esto cada día, sabiendo que Él es fiel y que su regreso es seguro. Gracias a todos los que nos han acompañado hasta el final. Suscríbete al canal El Camino a la Verdad, activa las notificaciones para recibir todas las actualizaciones y comparte este video con aquellos que necesitan escuchar este mensaje. En los videos sugeridos en la pantalla final, encontrarás más contenido que te ayudará a entender las señales de los tiempos y a profundizar en el conocimiento de las Escrituras. Que el Señor bendiga abundantemente tu vida y la de tu familia. Que nos encuentre listos, vigilantes y llenos de su amor cuando regrese. Y que podamos vivir cada día para la gloria de Dios, sabiendo que, a pesar de los desafíos, la victoria final pertenece al Señor. Que la paz de Cristo esté con ustedes, y nos vemos en el próximo encuentro.